Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es, gracias a Dios, es viernes. Esta es una transmisión totalmente en vivo. Son las 8:01 de la noche y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la comunidad cristiana Masada Dulam. Qué bueno que puedes estar compartiendo este tiempo con nosotros. Ahorita desde el confinamiento, desde el aislamiento, te deseamos que por sobre todas las cosas estés bien, que toda tu familia se encuentre bien y que tengan salud sobre todo. Gracias por todos los que ya están conectando. Es una bendición que puedas estar acompañándonos. Hoy es la parte final, es la conclusión de esta serie que hemos estado tocando, en donde hablamos a través de esa experiencia, de esos sentimientos, de esa frustración. Y durante 4 programas hemos estado hablando acerca del sufrimiento. Durante 4 programas hemos estado hablando de todo eso, ¿cómo explicarlo? De todo ese cúmulo de cosas que hay dentro de nosotros cuando desgraciadamente viene el sufrimiento y toca nuestra puerta. Vuelvo a repetir, ante todo deseamos que estés bien, y si estás atravesando por una situación difícil, hoy es el día. Presta atención, abre tus oídos. Mi nombre es Israel Chapa. Soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Dulam y te deseo, por sobre todas las cosas, que tengas paz, que tengas salud. Y de parte de todos los que estamos aquí en la mesa, te decimos Shalom. ¿Pueden decirle Shalom a la gente? Shalom. Bueno, gloria a Dios. Conmigo están en esta noche Idalia Castro, Axamadai, Lara Castro, Jania Castro. Bueno, pues Dios les bendiga mucho a todos los que ya están conectando, a Uciel, a Laura, a Edgar, a Marisela, a todos los que ya se están conectando y a los que nos van a oír también a través de nuestro canal de YouTube. Te damos las redes sociales para que podamos empezar ya con este tema que es medular para todo aquel que cree en el Señor. Amén. En Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 55 83 88 20 35 y el número de línea directa es 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, pues qué bueno que estés en esta tarde-noche lluviosa, ya noche de hecho, lluviosa, noche de confinamiento, noche de pandemia, noche de crisis, noche de economía, noche de frustración, noche de tal vez ira, noche de tal vez falta de confianza, porque te entendemos perfectamente. Te entendemos cuando el sufrimiento viene y toca la puerta del ser humano. De por sí ya es difícil, pero cuando viene y toca la puerta de un hijo de Dios, cuando toca la puerta de un cristiano, en esencia tendríamos que saber qué es lo que acontece, qué es lo que pasa. Pon atención. ¿Cuándo se acabará el sufrimiento? Hemos estado hablando en los capítulos anteriores, en las enseñanzas anteriores, que Dios tiene un propósito que va más allá de esta vida. En su gran designio, Dios considera el sufrimiento como algo necesario, algo que cada persona que responda a su llamado tiene que afrontar. Sin embargo, la mayoría de las personas o no están respondiendo a esto o ignoran totalmente este magnífico propósito. Por lo tanto, este tiempo, como lo dice Gálatas 1:4, tiene características que de por sí
por circunstancias sociales, circunstancias políticas, en este caso, circunstancias de salud, invariablemente nos llevan a ese lugar que nadie quiere estar, pero como la propia Biblia dice y como hemos enseñado, es una estación que forzosamente debemos de pasar, y es el sufrimiento. Y la Biblia lo dice, que en este tiempo iban a estar así las cosas. Gálatas 1:4 dice lo siguiente: Jesús se ofreció a sí mismo para pagar nuestros pecados, según el deseo de Dios nuestro Padre, para rescatarnos de este mundo malo en que vivimos. Este siglo malo, este tiempo malo, este mundo malo, Dios está permitiendo que los seres humanos aprendan lecciones fundamentales. Durante mucho tiempo, sobre todo en todo mi caminar como cristiano, en mi caminar desde que creí en el Señor Jesús, le entregué mi vida, empecé a asistir a un templo, tuve un pastor y tuve pues hermanos mayores que me fueron ayudando e instruyendo en el camino del Señor. Recuerdo mucho que todos ellos hablaban, ¿verdad?, de que éramos más privilegiados ahora nosotros que, por ejemplo, los que creyeron en Jesús en el siglo I, en el siglo II, porque estaba muy reciente el asunto. Hay personas que, por el contrario, me han dicho, ¿cómo me hubiera gustado estar en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Jeremías? Ellos, a la verdad, en su tiempo tuvieron su sufrimiento, su persecución, su dolor. Ahora nosotros no solo tenemos circunstancias aterradoras, sino circunstancias personales, emocionales, psicológicas, familiares, hoy de salud, y tú que me oyes lo sabes, hasta financieras y económicas. Pero Dios está permitiendo a través de esto que los seres humanos podamos aprender lecciones que son fundamentales. Él quiere que la humanidad sepa que el pecado produce horribles consecuencias y que desde el huerto del Edén nosotros mismos nos hemos acarreado mucho dolor porque hemos rechazado sus instrucciones. Aunque hemos sido engañados por la influencia maligna y corrupta de Satanás, los seres humanos tenemos que aceptar toda la responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones. El trabajo de Satanás siempre va a ser presentarnos las cosas, tentarnos, hacernos creer que una decisión, que una actitud, que una respuesta, y ojo, inclusive que hasta una ayuda pueda ser buena. Ese es su trabajo, tentarnos, confundirnos, que podamos llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero no te equivoques, la responsabilidad de aceptarla es totalmente tuya. El mundo podría haber sido un lugar de paz, de seguridad, de felicidad, pero cuando la humanidad decidió, porque cada día tomamos esa decisión con las acciones que tenemos, que ejecutamos, cuando la humanidad decide seguir los caminos de Satanás en vez de los caminos de Dios, pues el mundo no puede ser ni un lugar de paz, ni un lugar de seguridad, ni un lugar de felicidad. Como decía Pablo en la carta que le escribe a los Gálatas, este es una etapa terriblemente mala. Dios se ha propuesto que aprendamos esta lección por doloroso que sea. Cuando yo era niño, algo que yo le puedo atribuir que considero muy bueno a mi padre, es que él me decía que siempre me tenía que hacer cargo de todas las cosas que yo había ejecutado. Tenía que hacerme responsable de todos los hechos que yo hiciera, buenos o malos. Hoy Dios está dejando que la humanidad coseche lo que sembró. Habría que preguntarnos por qué la pandemia, por qué el crack económico que está ocurriendo, por qué se desploman los precios del petróleo. Y podrías decirme la geopolítica, las finanzas, la manipulación de ciertos imperios, de ciertas economías, y tienes razón, pero no se te olvide quién lo permite. Dios se ha propuesto que aprendamos esta lección. Por ejemplo, fíjate bien, después de que Dios librara al antiguo Israel de la esclavitud en Egipto, hizo un pacto con los israelitas, quienes prometieron guardar sus mandamientos. Pero ¿qué pasó?
No cumplieron con su parte del trato, no cumplieron con el acuerdo. Después Dios envió a muchos profetas, de verdad. Si tú puedes leer la Biblia, te vas a sorprender de cuántos mensajeros envió Dios, cuyos mensajes fueron preservados para nosotros en la Biblia. Ahí están escritos, ahí están los ejemplos. Ahí tenemos un Isaías, tenemos Jeremías, tenemos Abdías, tenemos Ageo, tenemos Malaquías, tenemos inclusive profetas que no escribieron libros. Ahí están mencionados. Dios los mandó para advertir, para exhortar. Pero tristemente no hicieron caso. Y por el contrario, tomaron una actitud muy distinta. Escucha lo que dice el segundo libro de Crónicas 36:16. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaron sus mensajes y se burlaron de sus profetas, hasta que finalmente el Señor descargó su ira contra su pueblo y ya no hubo remedio. En lugar de hacer caso, ellos perseguían y hasta mataban a los mensajeros de Dios. Por medio de Dios, por medio de Isaías, Dios habló de cómo rechazaron su ayuda repetidamente. Isaías lo dice de una manera que tú tal vez que eres padre entenderás bien. Sobre todo si eres padre y has tenido una situación en donde tus hijos no entienden, en donde tus hijos se han rebelado, en donde tus hijos escogen hacer lo malo y tú te dueles. En ese punto se para Isaías, en ese punto, en esa actitud, y habla al pueblo diciendo lo siguiente: Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, que andaba en malos pasos y siguiendo sus malos pensamientos. Como ellos se rehusaron a responder, Dios los sentenció a un castigo nacional. Escúchame. El pueblo de Israel tenía un pacto. Dios los había escogido. Dios los separó. No entendieron, se rebelaron, rehusaron, mataron a sus mensajeros. No tuvo otra salida Dios que sentenciarlos a un castigo nacional. Toda la nación de Israel iba a sufrirlo. El imperio asirio conquistó Israel, lo llevó cautivo en el siglo VIII antes de Jesucristo. Cerca de un siglo después, el reino de Judá también fue conquistado por Nabucodonosor de Babilonia y llevado también, tristemente, al exilio. Años después, parte de la nación de Judá regresó a su patria y ahí casi 5 siglos después de tal regreso fue donde Jesús predicó a los descendientes de Judá. Cuando ellos oyeron el mensaje de Jesús, en el que se les exhortaba una vez más al arrepentimiento y la obediencia, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es la mayor, o más bien, la reacción de la mayoría? Así como en el tiempo anterior se le rechazó. Tal como se había rechazado a los profetas, así rechazaron a Jesús. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. En ciertas ocasiones Dios envió profetas para advertir a naciones gentiles, a naciones que no eran Israel. En toda la historia leemos un solo ejemplo en el cual una nación no israelita se arrepintió temporalmente de sus pecados después de recibir la advertencia de Dios. Esa nación es Nínive. Jonás lo registra así. Al llegar Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz: Nínive será destruida dentro de 40 días. ¿Qué pasaría si alguien se levantara ahorita mismo y te dijera: por causa de cómo te estás comportando, tu familia va a ser destruida, tu nación va a ser destruida, tu mundo va a ser destruido? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué te estoy dando a entender? Te estoy dando a entender que la mayoría de las veces que sufrimos aflicciones, ya hemos hablado de las que nos ocurren cuando no somos acreedores a ellas, pero hay muchas otras. De hecho, si me permites, la vasta mayoría de las naciones está sufriendo las consecuencias de sus acciones. Pero aún si las demás no quisieran, en ti está arrepentirte como los de Nínive. El rey y el pueblo de esa nación de Nínive se arrepintió de sus pecados y Dios no los destruyó.
Pero más tarde, sin embargo, volvieron a su maldad. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Los enemigos los conquistaron por ahí del año 612 antes de Cristo. Mira qué triste. La historia nos muestra que aunque Dios ha ofrecido gratuitamente su ayuda y guía a las naciones, ellas le han rechazado sistemáticamente, tal como Adán y Eva. Y tal vez digas, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi sufrimiento? Pregúntate si tú con tus acciones no has rechazado a nuestro Señor. De verdad, pregúntatelo. En la actualidad no somos diferentes. La humanidad hasta el día de hoy sigue rechazando al Creador. La humanidad rechaza las instrucciones de Él. La Biblia está disponible en casi todo el mundo. Mira, es increíble que el libro más vendido, el libro más traducido, el libro que tiene un sinfín de editoriales que lo llevan a cada país. Hoy no hay pretexto, ahí están dialectos. Aquí mismo, la Sociedad Bíblica de México, me sorprende a mí la cantidad que tienen ya de traducciones a lenguas originales, al náhuatl, al zapoteco, al mixteco, al rarámuri y demás. Nadie tiene ya una excusa. La Biblia está disponible en casi todo el mundo. Sin embargo, son muy pocos los que la leen con regularidad. Y aún menos los que la obedecen. Y no solo la desobedecen, sino que cada vez hay más personas, especialmente algunas que se autodenominan intelectuales, que la desdeñan, la rechazan completamente. Incluso hay dirigentes religiosos que afirman creer en la Biblia, tienen dificultades, a pesar de que lo declaran, para aceptar varios pasajes de esta. Ellos mismos deciden qué partes quieren obedecer y cuáles no quieren obedecer. Yo sé que si tú eres cristiano, desde luego me entiendes bien. Cuando lees honra a tu padre y a tu madre y vienes de una familia donde te han lastimado, donde te han dañado, te entiendo perfecto cuando tienes dudas sobre cumplir este mandato. Entiendo perfectamente cuando ves cómo están destrozando a tu nación las autoridades actuales y tú te resistes y lees cosas como someteos a vuestras autoridades. Yo te entiendo perfecto, pero en realidad esa discrecionalidad de la Biblia, a ti que conoces, te hace acreedor de castigo. Me hace a mí acreedor de castigo, porque no estamos obedeciendo la totalidad de ella. Ahora, imagínate lo que sucede cuando la gente no la conoce y no la quiere conocer. En su interior sienten que algo está mal, pero en su rebeldía dejan que la mente y el razonamiento les indiquen el camino más que lo espiritual. Y no me estoy refiriendo a un fanatismo legaloide y politiquero en donde hoy se enarbolan como gente espiritual. No me refiero a eso, me refiero a verdaderamente lo que dicta tu interior. Salomón, el hombre más inteligente que ha pisado esta tierra, resumió acertadamente la condición humana cuando escribe lo siguiente en Eclesiastés 1:15. El mundo está torcido y ya no se endereza. Por más cuentas que se hagan, nunca se completa lo que falta. Históricamente la humanidad ha rechazado las instrucciones de Dios y continúa haciéndolo. Al rechazar la revelación de Dios, rechazamos la única solución verdadera y perdurable que tienen nuestros problemas. Repito, al rechazar la revelación de Dios, rechazamos la única solución verdadera y perdurable que tienen nuestros problemas.
Por lo tanto, el dolor y la angustia continúan entre las naciones. Como resultado, desde el primer siglo hasta ahora, Dios nos ha llamado tan solo a unos pocos para que salgamos de lo que leímos en Gálatas del presente siglo malo. Él está llamando. Él está diciendo, ¿quién atiende a mi llamado? ¿Quién me hace caso? ¿Quieren dejar de sufrir? Necesitan hacer esto. Conviértanse de sus malos caminos. Pero solo unos pocos están atendiendo al llamado. El resto de la humanidad permanece en tinieblas espirituales. Los seres humanos buscan el entendimiento y significado de la vida, pero ignoran las razones por las cuales se enfrentan a tanto sufrimiento. La gente sufre y lo triste es que no sabe por qué sufre. El apóstol Pablo habló de personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Están engañadas por Satanás y cautivadas en el pecado. La humanidad como un todo ha sido cortada del entendimiento de Dios y no se dan cuenta que es el blanco de la ira y del odio del diablo. Porque el que tiene un vicio no está satisfaciendo un placer, en realidad se está destruyendo y no se da cuenta. El que está agrediendo a algún miembro de su familia ahorita, ¿cuántos casos hay que debido al aislamiento, al encierro, está peleando la gente, se quiere divorciar, no aguantan a los hijos no aguantan a los padres y creen que cada quien en su egolatría se está sirviendo a sí mismo? Tristemente no es así. Tristemente no es así. Sufres porque ignoras las razones que te enfrentan al sufrimiento. Efesios 2:3 dice lo siguiente. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. El hombre culpa a Dios. ¿Cuánto estás encontrado que dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite la violación? ¿Por qué Dios permite el aborto? ¿Por qué Dios permite la pandemia? ¿Por qué Dios permite la pobreza? Dios no tiene que ver en eso. Tú lo escogiste. ¿Cómo puede alguien escoger la pobreza? ¿Cómo alguien puede escoger la enfermedad? Al desobedecer, al ignorar voluntariamente a Dios, lo escogimos inherentemente. El hombre culpa a Dios por el sufrimiento y el mal que hay en el mundo, pero lo repito, Dios no es el culpable. La responsabilidad recae directamente en nosotros porque hemos decidido rechazar su guía para seguir el camino del pecado y también sobre Satanás, desde luego, porque él es el originador del pecado. Pero ¿cuándo terminará esto? Te tengo buenas noticias. Las buenas noticias son que Dios no ha desistido de llevar a cabo su plan de redimir a la humanidad. Tal vez tú te des por vencido con tus hijos. Tal vez te has dado por vencido de intentar y no lograr. Tal vez te has dado por vencido de insistir y que no se logren tus planes. Tal vez has desistido de seguir luchando en la escuela si eres estudiante. Tal vez has desistido de sobresalir, de alcanzar tus objetivos y tus metas o simplemente de ser feliz. La buena noticia es que Dios no desiste. Y si Dios te tiene en la mente, ¿sabes qué? Él va a llevar a cabo su plan contigo. Así como les dio a Adán y a Eva la libertad de escoger, así también les ha permitido a las naciones y a los hombres y mujeres seguir sus propios caminos. Tenemos ese regalo, es un regalo que hemos mal usado. El albedrío, la libre elección lo hemos ocupado mal. Piensa en el día a día, piensa cómo son las elecciones que tomas. ¿En base a qué tienes tus elecciones? ¿En base a qué decides? Y si te pones de verdad a escrutar bien tus pensamientos, te vas a dar cuenta que normalmente escogemos en base al egoísmo. Ahorita se nos decía, no acumulen de más, no hagan compras excesivas, no hagan compras de pánico.
¿A dónde nos llevó? Al desabasto de tantas cosas. No me importara que el que estaba al lado sufriera. No me importaba que el que no tuviera más que para vivir al día, no tuviera que comprar al siguiente día mientras yo tuviera y los míos tuvieran. ¿A dónde ha llevado esta situación? Dios permite que el mundo sufra para enseñarnos que no podemos encontrar paz duradera, ni seguridad, ni gozo sin Él. Estamos aprendiendo la dura lección de que no podemos gobernarnos a nosotros mismos apartados de Dios y sus leyes. El resultado final de nuestros esfuerzos será que poco antes del regreso de Jesús a la tierra, la humanidad estará al borde de la aniquilación. Escucha lo que escribió Mateo, Leví, discípulo directo de Jesús. Él mismo le dijo: sígueme. Ve cómo lo registra en Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces tanto sufrimiento como no lo ha habido desde que el mundo existe, ni volverá a verlo jamás. Si Dios no acortara ese tiempo, nadie podría salvarse, pero Él lo abreviará por causa de los elegidos. Si alguien nos dice entonces: mirad, aquí está el Mesías, o bien, mirad, está allí, no lo creáis. Ay, mi Dios. Esa fue una advertencia que hizo Jesús hace casi 2000 años. Solo en tiempos recientes hemos llegado a poseer el poder necesario para destruir el mundo. Los dirigentes en las áreas de gobierno, ciencia, religión, creen que la única forma de poder evitar la destrucción sería establecer un sistema internacional de colaboración. Por ejemplo, Mikio Kaku, científico y escritor, entrevistador de programas de televisión, escribe: el poder absoluto de las revoluciones científicas obligará a las naciones de la Tierra a colaborar a una escala jamás vista en la historia. Observa, varias naciones están tratando de hacer una vacuna ahorita para la pandemia. ¿Qué está ocurriendo? Si de verdad queremos salir adelante, si de verdad queremos tener rápidamente la solución, la vacuna, tienen que empezar a intercambiar información. Tienen que colaborar entre los laboratorios, entre las naciones, como dijo Mikio Kaku, este científico. Pero esto determinará otra razón más, o más bien otra profecía cumplida más que está escrita en la Biblia. Porque ya hay muchos que, viendo que unos decidieron bien, confinando, llamando a la sana distancia, en su momento, no como en nuestro país, en su momento, se llevó, cada quien hizo lo que quiso en sus naciones. Por eso hay un desbalance tan grande entre unos que ya van saliendo del problema y otros que estamos en el pico del problema. Pero ¿sabes a dónde lleva todo este pensamiento? A que debe de haber una autoridad mundial que determine esto. ¿Sabes qué es eso? Si no has leído Biblia no me entiendes, pero si has leído Biblia, sabes que nos aproximamos a lo que está registrado ahí como un solo gobernante del mundo, como un solo sistema, y que va a querer implantar una sola religión. Todo esto está escrito. Este mismo Mikio Kaku escribe lo siguiente: en el fondo siempre existe la posibilidad de una guerra nuclear, una pandemia mortal o el colapso del medio ambiente. Fíjate bien, en el fondo siempre existe la posibilidad de una guerra nuclear, una pandemia mortal o el colapso del medio ambiente. Por eso necesitamos colaborar a una escala jamás vista en la historia. Y te estoy leyendo un extracto de su libro, Cómo la ciencia va a revolucionar el siglo XXI, página 19, pero el libro es de 1998. Era profeta, ¿no? Simplemente era observador y se estaba dando cuenta de las cosas. Jesús profetizó que los esfuerzos de las naciones por alcanzar la colaboración pacífica fallarían. Advirtió que la guerra no se acabaría, sino que se incrementaría, y que el sufrimiento, que es de lo que hemos estado hablando todas estas 4 semanas, que el sufrimiento no iba a desaparecer. Yo me acuerdo
Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, no sé si seas tan adulto como yo. Tengo 49 años. Pero yo me acuerdo cuando era niño, cuando estaba ya al final de los 70s, mediados de los 70s, que los hippies y todas estas gentes esotéricas hablaban de la época de Acuario, que iba a ser una época muy feliz, que los astros, que estábamos entrando en esta época y que tú ibas a ser amor y paz, dando preludio a todo el movimiento hippie, a la libertad, más bien diría yo al libertinaje, no había límites, no había reglas. Y ven que derivó esta humanidad. ¿Cuál felicidad? ¿Cuál felicidad? El sufrimiento no ha desaparecido y te tengo una noticia. Va a intensificarse, como lo dice Mateo. Dios está permitiendo que la humanidad intente gobernarse a sí misma, aunque al hacerlo esté hundiéndose en las tinieblas espirituales. Pero como ha rechazado los mandamientos de Dios, no puede tener éxito. Dios hará que todas las personas lleguen al punto de reconocer que sin su intervención no pueden encontrar la paz mundial, ni terminar con la miseria, ni con el sufrimiento. El socialismo no sirve, el comunismo no sirve, el capitalismo no sirve, porque nos estamos basando en modelos económicos. No va a acabar hasta ni con ningún sistema nuevo que inventaran si no nos apegamos al Creador, si no nos apegamos a reconocer que sin su intervención no podemos encontrar paz. Como el Dios justo que es, nuestro Creador no permitirá que el mal y la injusticia continúen indefinidamente. No dejará que nos aniquilemos. Eso para mí es un consuelo. No dejará que nos aniquilemos y enviará a Jesús a la tierra por segunda vez para gobernar ahora como Rey de Reyes. Fíjate cómo lo dice Apocalipsis 19:16. Y escrito en el manto y sobre el muslo tiene este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Mesías intervendrá en el momento de la crisis más grave de la humanidad. El profeta Daniel lo avisó. En aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como no lo ha habido desde que existen las naciones, pero en ese tiempo será salvado tu pueblo, todos los que tengan el nombre escrito en el libro. Ya está tu nombre escrito. Es mi pregunta. Ya le entregaste tu vida al Creador. Estás tratando de seguir sus caminos. Estás tratando de que ahora sí respetar el manual con el que te mandaron de fábrica, que es la palabra de Dios. Si es así, esta promesa es para ti. Si no lo has hecho, amigo que nos estás escuchando tal vez, a ti que a lo mejor es el primer acercamiento que tienes hacia la palabra de Dios, no te tardes mucho, porque esta promesa es solo para aquellos que toman la decisión. Escúchame bien, de hecho Dios tendrá que terminar todo y empezar de nuevo. ¿Te acuerdas del diluvio? Algo similar va a pasar, pero dice la Biblia que ahora va a ser por fuego. La primera vez fue por agua, esta vez va a ser por fuego. Cuando sobrevenga la destrucción mundial descrita en los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis y en otras profecías, Cristo, Jesús, intervendrá para establecer un reino justo y recto y empezará a corregir la injusticia y la iniquidad del mundo. El plan de Dios incluye una forma de redimir a todos los que han sufrido y han muerto en el pasado sin entender por qué sufrían. Miles de millones de seres humanos han vivido y han muerto a lo largo de la historia sin conocer a Dios, sin entender su propósito. La mayoría no oyó hablar de Cristo durante su vida. Hay mucha gente que vivió y murió ignorando absolutamente su existencia y sin comprensión alguna del plan que Dios tiene para la humanidad. Pero hay muchos que ahorita voluntariamente están queriendo ignorarlo. La Biblia revela que después de 1000 años del regreso de Cristo, Dios volverá a la vida a aquellos que vivieron. ¿Alguien de tu familia murió sin conocer la palabra de Dios, sin haber hecho su decisión? Aquí hay una promesa. Después de 1000 años, Dios volverá a la vida
aquellos que vivieron pero no recibieron el entendimiento del propósito de Dios. Los resucitará a una vida física y temporal y les dará la oportunidad de ejercitar su libre albedrío. Pero vivirán en el mundo de Dios, no en el mundo de Satanás, no en este mundo. Entenderán entonces el verdadero conocimiento espiritual. En esa época tendrán que escoger el camino de vida de Dios o rechazarlo deliberada y conscientemente con pleno conocimiento. Su elección determinará si recibirán vida eterna o si perecerán en el lago de fuego. Fíjate que dice Apocalipsis 20:15. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Mira qué cuestión tan impresionante. Esta será su verdadera oportunidad de todos aquellos que murieron sin conocer. Te lo digo a ti, porque durante muchos años se enseñó terriblemente y equivocadamente que todo el que moría sin Cristo ya no tenía opción. Hay muchos que se les enseñó mal, se les predicó mal, y esta va a ser su verdadera oportunidad. Se les va a resucitar a vida y se les va a dar esta oportunidad de que conscientemente en el mundo de Dios acepten o rechacen el mensaje de salvación, y con eso será exiliado el sufrimiento de su vida eterna. Pero desgraciadamente, estas personas cegadas por Satanás nunca pudieron comprender el propósito divino. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a poder reflexionar acerca del inmenso sufrimiento que el pecado ha causado a lo largo de la historia y podrán escoger un camino distinto, con pleno entendimiento de las consecuencias del pecado y del sufrimiento que trae. La mayoría de las personas harán la elección correcta y se someterán a Cristo como su Señor y Salvador. Este camino, si lo escogen, si tú lo escoges hoy, te llevará a la vida eterna. Mira, voy acabando. Pon atención a estos 10 minutos finales. En Apocalipsis 12:20 se describe esta resurrección. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios resucitará a estas personas y después serán juzgadas de acuerdo con los patrones bíblicos, según la forma que responden al entendimiento espiritual. Es como entonces se va a hacer con ellos. ¿Qué debes hacer tú? Escúchame. Todo lo que te dije fue para establecer cuál es el propósito de Dios y por qué la humanidad, por qué a nivel masivo se sufre. Pero también piensa en esto, tú puedes decir, pero yo ¿por qué sufro? Pues también sufres porque así como las naciones han tomado malas determinaciones, tú has tomado malas determinaciones. ¿Qué debes de hacer? Actualmente muchas personas tienen el concepto equivocado que también era muy común en los días de Jesús. En la época de Jesús se suponía que la salud y la riqueza de las personas eran un indicativo de justicia o de culpabilidad. ¡Ojo! Aún hay justos que están enfermos. Aún hay gente muy buena que ahorita está en los hospitales con COVID. Eso no es indicativo de nada. No es indicativo de justicia o de culpa o de juicio. No lo es. Nadie está ahí porque sea malo o porque sea bueno. Está ahí porque le tocó. Hay quien cree que tener una vida cómoda y próspera significa que Dios te bendice. Yo no entiendo cómo la gente que tranza, la gente que roba, la gente que defrauda, la gente que se aprovecha, que vive desde luego cómoda, la gente que vende estupefacientes, narcotraficantes, viven mejor que tú y que yo. No puedes decir que están bendecidos por Dios. Así es que número uno, para que quites el sufrimiento mental que te puede ocasionar la situación en la que estás, esa no es una razón. La prosperidad no es una razón de que estás bendecido o no. Los que sufren pobreza, enfermedades y otras adversidades tampoco es señal de maldición. Jesús mencionó este concepto cuando la gente le contó acerca de una tragedia que había conmovido a los habitantes de Jerusalén. Le dijeron que había varios hombres que habían sido brutalmente asesinados por un gobernador romano y los sacrificó en el templo.
Pero ¿qué les contesta Jesús? Jesús les dice: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que ustedes? No. Mas sí les digo que si ustedes no se arrepienten, van a tener una muerte igual o peor. Para ti, para todos aquellos que escuchan las palabras de Jesús, tal vez es incomprensible. Tal vez estás en medio del dolor y del llanto, de la angustia, de la ira y de la frustración. Tal vez no logres comprender por qué Dios está permitiendo a lo que a tus ojos es un desastre. Recuerda lo que te acabo de decir. Nadie está exento de altas y bajas en la vida. Nadie. ¿Esto es una lección? Bueno, te voy a ser honesto. A menos que te arrepientas, a menos que cambies, a menos que voltees tus ojos a Dios. Y ahora sí que, como decían los antiguos, a veces vemos la tempestad y no nos hincamos. Ves la situación y no oramos. Vamos al prestamista, vamos al Monte de Piedad, ahorita que el dinero se acabó, que los negocios están a punto de quebrar. Es momento de comprar sin dinero, como dice la Biblia en Isaías. Es momento de confiar en aquel que provee para todas las cosas. Es momento de creer en aquel que pueda hacer posible un verdadero milagro. Sí, es verdad que murieron algunos cuando le narraban esta historia a Jesús. Va a haber mucha gente que muera, que aparentemente a nuestros ojos no lo merezca. Pero la muerte solo es un paso a la eternidad. La muerte natural me refiero. La pregunta es: ¿vas a tener vida eterna? O como dice la Escritura, o de ti solo va a quedar el olvido. La gente no resucita para sufrir eternamente. Resucita, se le da la oportunidad, no quiere y será destruida. Mas los que sí quieran, los que reconozcan que fallaron, los que se estén esforzando por acercarse a Dios, a ellos se les dará, como dice la Biblia, vida zoe, vida eterna. Entonces ya no habrá más llanto, más muerte, más tristeza, más temor. Tal vez no seamos víctimas de la violencia o del colapso de un edificio, pero somos pecadores. Tú eres pecador, yo soy pecador. Y tarde o temprano nuestra vida llegará a su fin. Junto con entender esto, la advertencia de Jesús debiera penetrar profundamente en nuestra conciencia. Si no se arrepienten, como les dijo a estos hombres, perecerán igualmente. Termino. Cuando uno sufre, te habla a ti que estás sufriendo. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer si estás sufriendo? Debes de llevar tu problema delante de Dios. Debes de orar con fe. Debes de pedirle que te dé consuelo y fortaleza. En el libro de los Salmos leemos, como en muchas ocasiones el rey David le pedía a su Creador que lo librara de las aflicciones. Uno de los propósitos de Jesús fue aliviar nuestro sufrimiento. Él no es ajeno a tu dolor. Él te está ofreciendo consuelo. Él te está ofreciendo ayuda. Él te está ofreciendo esperanza. Escucha lo que Él dijo en Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. No debemos desanimarnos por el mal que domina el mundo. No debemos desanimarnos por la situación económica. No debemos desanimarnos por la pandemia. No debemos desanimarnos porque no sabemos qué va a pasar mañana. Saber que el sufrimiento ocurre por razones válidas nos ayuda a enfrentar la pregunta de por qué Dios lo permite. Él es soberano y quien está a cargo.
Y si Él nos ha prometido liberar al mundo de la angustia, pero no ahora, sino cuando regrese Cristo para establecer el reino de Dios, entonces debemos de saber que invariablemente va a seguir habiendo cosas que nos harán sufrir, dudar, llorar, entristecernos. Pero Jesús nos dice que debemos de orar por la llegada de ese reino, de perseverar en el camino de Dios y de esperar pacientemente hasta que esto ocurra. Solo entonces terminará toda aflicción. En cuanto a ti y a tu vida, amigo, hermano, asegúrate de someterte a Dios. Asegúrate de verdad de estar obedeciendo. Asegúrate que si has fallado, te arrepientas, pero de verdad, genuinamente, tal como Jesús lo ordenó en Lucas 13. Les digo que no, de la misma manera que todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O qué piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Cuando Cristo vivió en la tierra como Hijo de Dios hace casi 2000 años, entendió que había venido a un pueblo que gemía por las injusticias, que gemía por el dolor. Hablando de ese modo, Él nos dijo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa luz es Jesús mismo, amigo, hermano, esa luz es Jesús. Y la verdad de Dios es la que te puede dar esa paz a pesar de lo que esté pasando, esa resignación a pesar de lo que estés viviendo, esa confianza a pesar de lo que estés dudando. Jesús le dijo a la gente que su responsabilidad era volverse a Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que tenemos que hacer por encima de todo. No podemos evitar el sufrimiento en un mundo lleno de maldad. No podemos evitar el sufrimiento en un mundo lleno de maldad. Pero si nos volvemos a Dios, escúchame bien, pero si nos volvemos a Dios, podemos experimentar el consuelo, podemos experimentar la esperanza de aguardar un mundo libre de dolor. La promesa de Dios debe infundirnos fortaleza, valor y esperanza. Las promesas de Dios te deben infundir fortaleza, valor y esperanza. A pesar de las tribulaciones de esta vida, podemos experimentar gran gozo en el presente siglo si vivimos de acuerdo a su voluntad, si tenemos fe en su verdad revelada. Como hemos visto, el sufrimiento de esta vida no es nada en comparación con el glorioso futuro que disfrutaremos en el reino de Dios. Pablo lo dice en Romanos. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ese mundo futuro, ese mundo que te describo, que en la eternidad infinita, que allá en la eternidad será disipado el dolor y el sufrimiento que hoy padeces. ¿Vas a seguirlo padeciendo? Sí, no te voy a engañar. Pero, parecerá insignificante y efímero cuando tú puedas poner tus ojos y no hundirte en las aguas, en Dios. Pablo dice a comentario final, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, no durarán mucho. ¿Tienes hambre? ¿Tienes incertidumbre? ¿No tienes dinero? ¿No tienes cómo ser abastecido? No te preocupes, no durará mucho. Pero estas aflicciones, sin embargo, nos producen una gloria, dice Pablo en 2 Corintios 4, que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades y que es de mucho más peso que las dificultades.
Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Así es que a ti te digo, si ya no puedes, si ya no aguantas, si estás en medio del dolor, del grito, de la ira, del enojo, de la frustración, hazme caso. Escucha. No mates mis palabras como en la antigüedad se mataba al profeta. No entierres mis palabras como la gente que entierra los talentos. No ignores como ignoró Nínive a la larga. Te prometo una cosa. Y no porque lo diga yo, sino dice la palabra de Dios. Tus dificultades no durarán mucho si pones tus ojos en Dios, si vuelcas tus ojos a Dios, si abres tu corazón y le dices: Señor, entiendo que me he equivocado, entiendo que he tomado decisiones que me han llevado hasta aquí. Entiendo que si ahora carezco de algo es porque no he ahorrado. Si entiendo que ahora, Señor, las decisiones que he tomado me han llevado a vivir de esta manera. Pero ahora, Señor, te pido que tú seas el que administre mi vida. Yo te aseguro una cosa. Tu sufrimiento no durará mucho tiempo. Pronto estas cosas se habrán ido. Algún día va a terminar la pandemia. ¿Y por qué no? Tal vez si a ti se te probó como a Job, siendo justo, siendo buen hijo de Dios, ¿quién no garantiza que Dios te restituya y hasta en una doble porción aquello que perdiste? Levanta tus ojos. Levanta tus ojos. El hombre más maravilloso que ha pisado esta tierra murió con los brazos abiertos, enviado por Dios mismo, siendo Dios mismo. Y te tengo la buena noticia. Sigue con los brazos abiertos, esperándote para consolarte, para darte esperanza. Él es la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Con nosotros estuvieron Idalia Castro, Axamalay, Allí, Capato. Dara Castro. Jania Castro. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te fortalezca, que el Señor seque esas lágrimas, que el Señor tome su corazón de toda tu familia en sus manos y te dé la esperanza que necesitas. Escucha, escucha. No durará mucho. No durará mucho. Y vuelvo a repetirlo, tu sufrimiento no durará mucho. Que Dios te bendiga. Buenas noches.